Bienvenidos a Economía en Breve con lo más relevante del acontecer económico de México y de los mercados financieros. El tema relevante de esta semana con el que comenzamos fueron las cifras de producción industrial en México, que presentaron resultados positivos y sorprendentes en el mes de julio, con un sólido crecimiento de 0.5%, como ven en este cuadro del INEGI. En esta gráfica pueden ver la tendencia ascendente pronunciada que muestra la industria desde finales del 2021 a la fecha. Las manufacturas, que son el componente de mayor peso con un 64% del total en la industria, crecieron 0.3% en julio, todavía dentro de la tendencia lateral de los últimos meses. Maquinaria y equipo se contrajo 0.6% en julio, todavía dentro de la tendencia descendente, como pueden ver aquí. El componente de equipo de transporte creció con fuerza en julio 2.6%, manteniendo su tendencia al alza. Y el componente que más sorprendió fue el de la construcción, que como pueden ver en esta gráfica se ha disparado en los meses recientes, creciendo 2% mensual en julio. A su interior es la construcción de obras de ingeniería civil la que ha repuntado de forma inédita y de no creerse, literalmente, con un repunte de 5% en el mes de julio y de 160% en el último año, lo que equivaldría a un aumento del orden de los 370,000 millones de pesos, que francamente no me lo explico y no me lo creo. La construcción en edificación creció un sólido 0.8% mensual en julio, con lo que apenas comienza a dibujar un cambio de tendencia al alza, como pueden ver en esta gráfica. La minería, donde se incluye la extracción de petróleo, se contrajo 2.6% mensual en julio. En otro indicador, el indicador oportuno del consumo privado del INEGI anticipa una fuerte desaceleración de un sólido crecimiento de 0.5% en julio a un crecimiento nulo en el mes de agosto. Hay que recordar que esta es una estadística experimental del INEGI y que hay un rango muy abierto alrededor del escenario central, por lo que hay que tomarlo con la debida reserva. En otro indicador que ya no comentamos la semana pasada, el número de asegurados en el IMSS creció en 112,000 durante el mes de agosto, lo que fue un buen resultado, aunque como ven en esta gráfica, con los meses de agosto de años pasados, el de este año fue menor a los 2 años previos y a lo registrado del 2016 al 18, así que diría que fue un buen dato a secas, nada extraordinario. En esta gráfica tenemos la tasa de crecimiento anual de los asegurados en el IMSS desacelerando en los últimos meses, aunque todavía por arriba del 3.5%. En Estados Unidos, la producción industrial repuntó 0.4% en el mes de agosto, lo que resultó mucho mejor al 0.1% que anticipaba el promedio del mercado, aunque todavía le falta más dinamismo para romper la tendencia lateral del último año. La utilización de la capacidad instalada en la industria rebotó también un poco, ubicándose en 79.7% en agosto, como pueden ver aquí. Las manufacturas crecieron de forma marginal, 0.1%, en línea con lo que se anticipaba y, como pueden ver en la gráfica, todavía no alcanzan a salir del estancamiento del último año. Por otro lado, la inflación al consumidor registró un fuerte repunte de 0.6% en el mes de agosto, que si bien ya era anticipado en el mercado, pues es una mala noticia. Excluyendo los volátiles componentes de alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación fue 0.3%, por arriba del 0.2% anticipado, lo que genera preocupación al mantenerse el dinamismo no deseado de los precios. Si vemos las tasas anuales de la inflación, el general repuntó a 3.7%, como vemos en la línea oscura, mientras que la subyacente siguió descendiendo y llegó a 4.3%, nivel que todavía está muy por arriba del 2% que persigue la Reserva Federal. Las ventas minoristas crecieron con fuerza en el mes de agosto 0.6%, cuando anticipaba el mercado un 0.2%. En la gráfica pueden ver cómo se ha aplanado un poco la tendencia ascendente luego del fuerte repunte por los estímulos del gobierno en el 2021. Excluyendo automóviles, las ventas crecieron también 0.6%, superando el 0.4% que se pronosticaba. Los resultados de los indicadores de la semana revelan que la economía de Estados Unidos mantiene un buen ritmo de expansión, pero que la inflación no está descendiendo al ritmo deseado, lo que inclina la balanza hacia un nuevo incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal antes de que termine el año y a mantener, como lo ha repetido el presidente de la Fed una y otra vez, tasas más altas por más tiempo. Me llamó la atención esta nota de Bloomberg en la que Mohamed El-Erian, que es una de las personas con mayor influencia en los mercados financieros globales, advierte que en el 2024 habrá un refinanciamiento masivo de muchos
corporativos, especialmente inmobiliarios, y es entonces cuando comenzará a sentirse el impacto de las mayores tasas de interés de la Reserva Federal. Aquí en el canal he comentado que los efectos más importantes del cambio en el ciclo monetario global todavía están por aparecer, y esto me parece que es lo que señala El-Erian y han señalado otras personas relevantes en los mercados. Por lo mismo, las perspectivas para el 2024 hay que tomarlas con mucha cautela, ya que, si bien es cierto que el 2023 ha resultado mucho mejor a lo previsto, el 2024 luce cada vez más complicado. Otra noticia relevante en Estados Unidos fue la huelga que estallaron los trabajadores unidos de la industria automotriz, afectando simultáneamente 3 plantas de las 3 armadoras más grandes de Detroit: Ford, General Motors y Stellantis, que es parte de Chrysler. Los trabajadores buscan presionar a las automotrices para recuperar beneficios y mejores sueldos, y como consecuencia del proceso de desglobalización y de relocalización de las cadenas de suministros, los trabajadores tienen efectivamente un mayor poder de negociación y pueden presionar para elevar sus salarios. El problema es que esto puede elevar los costos y repercutir en la inflación, y si afecta sensiblemente los márgenes de las empresas, crea un fuerte incentivo para reemplazar trabajo humano por procesos automatizados. Habrá que ver en qué termina este conflicto laboral más adelante. En el entorno global, y tal como se anticipaba, el Banco Central Europeo incrementó nuevamente sus tasas de interés, llevando la tasa de depósitos a un 4% que no se había observado en lo que va de este siglo. Este fue el 10º incremento consecutivo con el que parece haberse alcanzado el pico en el ciclo de alza en las tasas de interés en Europa, o por lo menos así se quiere ver, aunque la presidenta Christine Lagarde advirtió que esto no puede saberse. Lo que sí parece muy probable es que las tasas se mantendrán elevadas por un buen tiempo. Pasando a los mercados financieros, la semana terminó con resultados mixtos en los principales índices accionarios, prevaleciendo las ganancias, como ven aquí en nuestro cuadro resumen, y con nuestro promedio de 10 índices ganando 1.2% en la semana. La Bolsa de Valores en México perdió 2.2% para cerrar en 51.352 puntos, y el tipo de cambio se apreció con fuerza un 3%, recuperando el terreno perdido la semana previa y terminando en 17.07 pesos por dólar. Las tasas de interés de los bonos de largo plazo tomaron un leve respiro, aunque siguen en niveles elevados y dentro de una tendencia todavía ascendente. La semana que inicia tendremos bastante información en México, comenzando el lunes con las cifras de oferta y utilización del segundo trimestre. El martes tendremos el indicador oportuno de la actividad económica del mes de agosto, seguido el miércoles de la encuesta de Citibanamex. El jueves se publicarán las cifras de las ventas comerciales del mes de julio y terminamos el viernes con la inflación de la primera quincena de septiembre y el indicador global de la actividad económica del mes de julio. En Estados Unidos tendremos la muy importante decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que ahora estará acompañada de la actualización de sus pronósticos. Para esta decisión se espera que no haya movimiento en su tasa de interés, pero dados los recientes resultados en la economía, es probable, diría yo, que venga un mensaje nuevamente con tono halcón que reviva la posibilidad de un incremento más en las tasas de interés antes de que termine el año. Habrá que ponerle atención. En el entorno político de México tuvimos un evento que me parece muy grave y preocupante, aunque pareciera no ser así. Para la ceremonia del grito y luego el desfile de independencia, López Obrador dejó fuera a las cabezas de los otros poderes de la Unión, a los líderes del Congreso y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que normalmente acompañan este acto republicano. Para comentar este tema, primero voy a pasar a nuestra sección Tiempo de Crecer con una reflexión sobre uno de los valores más preciados y universales de los seres humanos, la libertad. Decía el filósofo inglés John Locke, toda la humanidad, siendo iguales e independientes, ninguno debe dañar al otro en su vida, salud, libertad o posesiones. El dramaturgo irlandés George Bernard Shaw nos señalaba, la libertad implica responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres le temen. Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, James Madison, advertía que la libertad puede ponerse en peligro por el abuso de la libertad, pero también por el abuso del poder.
El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, refería que la libertad nunca ha provenido del gobierno. La historia de la libertad es la historia de las limitaciones al poder del gobierno, no de su aumento. El filósofo francés Montesquieu advertía que cuando los poderes ejecutivo y legislativo están unidos en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no puede haber libertad. Otro de los padres fundadores de Estados Unidos y gran pensador, Benjamin Franklin, decía que aquellos que pueden renunciar a la libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad. Y por último, en esta lista de grandes pensadores, el célebre economista Milton Friedman advertía que una sociedad que ponga la igualdad por encima de la libertad se quedará sin ninguna de las dos. Espero que después de repasar todas estas enseñanzas de estos personajes de la historia, puedan ver la razón de hablar en esta ocasión de la libertad. Y es porque la libertad en México está en peligro y la estamos perdiendo. Lo ocurrido en esta fiesta de independencia es una clara señal de alarma y ojalá que todos los ciudadanos que valoren su libertad y la libertad como valor fundamental para la vida nacional comiencen a darse cuenta y abrir los ojos. La búsqueda de la igualdad es el pretexto favorito de los que quieren colocarse a la cabeza de los opresores y para ello necesitan que los ciudadanos renuncien a la creencia de la libertad como uno de los valores esenciales. Ojalá nos demos cuenta a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Esto de tener tanto poder concentrado en una persona nunca deja nada bueno. Antes de terminar, les recuerdo que tenemos varios videos que pueden ver y que espero que les sirvan de utilidad y también los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó o sobre los temas que les gustaría que abordara, especialmente de este tema que estoy señalando. Creo que es importante que suban sus comentarios. Y con esto terminamos este programa número 332 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.